El A380 de Emirates atraviesa nubes doradas como una hoja plateada contra la luz moribunda de otro atardecer en Dubái. Desde esta altitud, el mundo abajo parece perfecto, ordenado, pacífico, infinito en posibilidades. Pero a veces la mayor turbulencia no viene del clima exterior. A veces proviene de la tormenta que se forma dentro del corazón humano a 39.000 pies de altura. Esta es la historia del capitán Talal al-Rashidi y la primer oficial Clyde Thompson. Dos pilotos cuyo romance secreto no solo rompió corazones, destrozó vidas en el aire delgado donde incluso los ángeles temen volar. Lo que comenzó como miradas furtivas en una cabina terminó en una tragedia que resonaría por los pasillos del Aeropuerto Internacional de Dubái durante años. El capitán Talal al-Rashidi imponía respeto desde el momento en que entraba a cualquier habitación, pero no eran solo las 4 franjas doradas en su uniforme de Emirates lo que captaba atención. A sus 38 años, poseía esa rara combinación de brillantez técnica y carisma magnético que lo convertía en una leyenda entre sus colegas. Con más de 12.000 horas de vuelo registradas en las rutas más prestigiosas de Emirates, Talal era lo que la industria llamaba dorado. Nacido en una de las familias más prominentes de Dubái, Talal había sido preparado para la excelencia desde la infancia. Su padre fue socio fundador de una de las consultoras de aviación más grandes del OSO. Su madre provenía de la antigua aristocracia emiratí, su apellido abría puertas que el dinero por sí solo no podía. Para la familia al-Rashidi, volar no era solo una carrera, era un legado escrito en los cielos del Medio Oriente. Pero debajo del exterior pulido de Talal yacía algo calculador y frío. Había aprendido desde temprano que el encanto era una moneda más valiosa que el petróleo en los círculos sociales de Dubái. Sabía exactamente cómo hacer que la gente se sintiera elegida, especial, indispensable. Lo que sus colegas admiraban como magnetismo profesional era en realidad depredación practicada. Talal había perfeccionado el arte de leer las vulnerabilidades de las personas y explotarlas con precisión quirúrgica. Su reputación entre las miembros femeninas de la tripulación de Emirates se susurraba en tonos bajos. Había habido otras antes de Clyde, azafatas, personal de tierra, incluso algunas pilotos que habían caído bajo su hechizo. Pero Talal era cuidadoso, discreto y lo suficientemente poderoso como para asegurarse de que los corazones rotos nunca se convirtieran en escándalos públicos. Clyde Thompson había soñado con volar internacionalmente desde que tenía 8 años, viendo estelas cruzar el cielo infinito de Texas desde el rancho familiar cerca de Austin. Su padre, un veterano de Vietnam, le enseñó que los sueños requerían sacrificio, disciplina y el coraje de dejar todo lo conocido atrás. A los 29 años, Clyde ya era una piloto consumada con American Airlines, pero ansiaba algo más grande. Cuando Emirates le ofreció una posición como primer oficial en sus rutas internacionales insignia, lo vio como la oportunidad que había esperado toda su vida. Liquidó sus ahorros, vendió todo lo que tenía y se despidió de todo lo que conocía para perseguir sus sueños a más de 12.000 kilómetros de distancia. Lo que Clyde no anticipó fue lo devastador que sería emocionalmente el aislamiento cultural. Dubái era magnífico pero ajeno para una chica de pueblo de Texas que medía las relaciones en cenas de domingo y charlas en el porche. Las barreras lingüísticas, los protocolos culturales, la simple soledad de ser una extranjera, todo se acumulaba como nubes de tormenta en su corazón. Clyde no solo era inteligente, era profundamente, casi peligrosamente emocional. Sentía todo con la intensidad de una mujer criada para creer en finales de cuentos de hadas. Esa intensidad emocional la hacía una piloto excepcional pero también extraordinariamente vulnerable a alguien que supiera cómo convertir la empatía en un arma y explotar la devoción. La primera vez que Clyde vio a Talal fue durante una reunión de tripulación para el vuelo EK-43, Dubái a Frankfurt. Talal entró en la sala de reuniones de Emirates con una presencia que hizo que las conversaciones se detuvieran y las posturas se enderezaran inconscientemente. Estaba impecablemente arreglado, su uniforme de capitán perfectamente entallado, su porte seguro sin cruzar hacia la arrogancia. «Buenos días, tripulación», dijo, su voz con una autoridad cálida.
Soy el capitán Al-Rasidi. Trabajaremos juntos durante la próxima rotación. Cuando su mirada encontró la de Claire, sintió algo eléctrico atravesar su pecho. No solo atracción, reconocimiento, como si una parte de ella hubiera estado esperando ese momento. Mantuvo su mirada exactamente 3 segundos más de lo que la cortesía profesional requería, y en esos 3 segundos, Claire sintió que sus muros profesionales comenzaban a agrietarse peligrosamente. Durante la preparación previa al vuelo, Talal fue el capitán perfecto, confiado pero respetuoso de sus capacidades. Le pidió su opinión sobre la ruta climática, escuchó sus sugerencias y la trató como una socia igual. Ese respeto fue embriagador para Claire, que a menudo había luchado por el reconocimiento en el mundo dominado por hombres de la aviación comercial. 3 semanas después, durante una escala en Viena, todo cambió. El bar del hotel estaba casi vacío, la lluvia golpeaba las ventanas con vistas al Danubio. Talal estaba allí, con la corbata floja, el manual técnico olvidado. Claire, dijo al mirar hacia arriba. ¿Te unes a mí? Odio comer solo en ciudades extrañas. Lo que siguió fueron 3 horas de conversación que parecieron 3 minutos. Talal habló sobre su infancia, sobre el peso de las expectativas familiares, sobre sentirse atrapado entre la tradición y los deseos personales. Se mostró vulnerable de formas que se sintieron íntimas, confesionales, reales. A veces siento que vivo la vida de otra persona, le dijo suavemente. Eres la primera persona en años que me hace recordar cómo se siente elegir. Cuando la acompañó a su habitación esa noche y la besó suavemente contra la puerta, Claire sintió que finalmente comenzaba a vivir la vida que siempre había soñado. Lo que no sabía era que cada palabra había sido cuidadosamente calculada. Talal había identificado su soledad, su idealismo romántico, su necesidad desesperada de sentirse especial. Simplemente le estaba dando exactamente lo que ella ansiaba. La noche que lo cambiaría todo comenzó con lluvia y terminó con promesas susurradas en la oscuridad. Para Claire, fue el comienzo del amor. Para Talal, fue simplemente martes. Lo que siguió a aquella noche en Viena fueron 4 meses de una intensidad embriagadora que consumió cada pensamiento despierto de Claire. Su aventura se desarrolló en las ciudades más románticas de Europa, cenas robadas en el casco antiguo de Frankfurt, conversaciones susurradas bajo las sombras de la Catedral de Milán. Encuentros apasionados en habitaciones de hotel en Londres con vista al Támesis. Cada escala se convirtió en una cita cuidadosamente orquestada, cada vuelo juntos en un ejercicio de deseo contenido a 39.000 pies de altura. Talal era un maestro en crear intimidad dentro del secreto. Reservaba habitaciones de hotel contiguas, alegando coincidencias del equipo cuando otros pilotos notaban algo. Durante los vuelos, rozaba su mano al alcanzar los controles, dejaba que sus dedos se demoraran sobre los de ella al intercambiar cartas de navegación. Estos momentos eran eléctricos para Claire, cargados de un romance prohibido que hacía que su corazón latiera más rápido que cualquier turbulencia. En su diario, Claire escribía con la devoción febril de una mujer completamente hechizada por el amor. Talal me miró hoy durante nuestra aproximación a París como si fuera la única mujer en el mundo. Cuando habla en árabe, suena como música. Estoy aprendiendo a decir, te amo, en su idioma, Ana Uybuka. Quiero sorprenderlo. Las entradas revelaban a una mujer que se transformaba completamente por un hombre que desmantelaba sistemáticamente su identidad. Las fronteras profesionales se disolvieron por completo. Claire se quedaba hasta tarde para ayudar a Talal con los informes de vuelo, se ofrecía para rotaciones adicionales solo para estar cerca de él. Memorizó sus preferencias de café, sus restaurantes favoritos en cada ciudad de escala, la forma en que le gustaba organizar sus informes de vuelo. Sus colegas empezaron a notar que parecía diferente, más pulida, más segura, pero también más distante de la chica relajada de Texas que habían conocido. Entonces comenzaron a aparecer las oportunidades doradas. Claire fue asignada repentinamente a las rutas más prestigiosas, Dubái a París, Londres, Nueva York.
rutas normalmente reservadas para primeros oficiales senior con muchos más años de experiencia. Cuando preguntaba por esas asignaciones, Talal sonreía misteriosamente. Eres talentosa, Claire. La gente está empezando a notarlo. Ella creía que era mérito. En realidad, Talal estaba moviendo los hilos, haciendo favores, posicionándola exactamente donde la quería. Me hace sentir vivo otra vez, le dijo durante una escala en Roma, acariciando su rostro bajo la tenue luz de la habitación del hotel. He estado caminando dormido por la vida hasta que te conocí. Estás cambiándolo todo para mí. Las palabras estaban perfectamente elaboradas, entregadas con la vulnerabilidad justa para hacer que Claire sintiera que lo estaba salvando, en lugar de ser consumida por él. La transformación de Claire se aceleró. Comenzó a aprender árabe con desesperación, descargando aplicaciones de idiomas, contratando tutores privados, practicando frases hasta que su pronunciación fuera perfecta. Estudió la cultura emiratí obsesivamente, leyendo sobre tradiciones, costumbres, jerarquías sociales. Quería comprender completamente el mundo de Talal, demostrar que podía pertenecer a él. Cuando Talal la presentó a algunos amigos cuidadosamente seleccionados, otros pilotos, personal de tierra, personas que él consideraba seguras, Claire sintió que estaba siendo acogida en su círculo íntimo. Se reunían en cafés lujosos de Dubái, hablando en mezclas de inglés y árabe que hacían que Claire se sintiera sofisticada, internacional, elegida. Comenzó a fantasear con una reubicación permanente, con construir una vida en esta ciudad deslumbrante del desierto donde podría ser la compañera de Talal en todo. En Texas, su familia notó los cambios durante las llamadas telefónicas cada vez más escasas. Su madre comentó que Claire sonaba diferente, más distante, más reservada. Su padre, con el instinto de un veterano ante el peligro, hizo preguntas directas sobre su vida personal que Claire esquivaba con vaguedades ensayadas. La brecha entre su antigua vida y su nueva realidad se amplió hasta parecer infranqueable. Claire comenzó a usar frases en árabe en conversaciones diarias, a decorar su apartamento con arte del Medio Oriente, incluso a considerar convertirse al Islam si Talal lo deseaba. Se estaba reconstruyendo completamente alrededor de su aprobación, aunque él nunca le pidió explícitamente esos cambios. Sus sugerencias sutiles eran suficientes. Te ves hermosa con colores tradicionales, le decía, y Claire gastaba cientos en telas fluidas. Tu árabe está mejorando mucho, y ella estudiaba durante horas cada noche. La fantasía alcanzó su punto máximo cuando Claire comenzó a investigar los requisitos de residencia para expatriados, imaginando su futuro juntos. Se imaginaba como residente permanente de Dubái, volando para Emirates durante décadas, envejeciendo con Talal en una ciudad donde su historia de amor sería legendaria entre la comunidad de aviación. Estaba construyendo un futuro que solo existía en su imaginación. Entonces el suelo se desplomó bajo sus pies. Supiste, susurró Sara, una azafata británica, durante una reunión de tripulación. Talal se casa el próximo mes. Una ceremonia enorme. Su familia la ha estado organizando durante meses. Claire sintió que su sangre se volvía hielo. La sala de reuniones pareció inclinarse, las voces se volvieron distantes y huecas. Casado, logró susurrar. Matrimonio tradicional, continuó Sara, sin notar la devastación de Claire. De una familia emiratí prominente. Hermosa la novia, muy conectada. La boda saldrá en todas las revistas sociales. Esa noche, Claire acorraló a Talal en el estacionamiento bajo la sede de Emirates. Es cierto, exigió, con la voz temblorosa. ¿Te vas a casar? Por primera vez desde que lo conocía, la máscara de Talal se cayó completamente. Sus ojos cálidos se volvieron fríos, su encantadora sonrisa reemplazada por un desdén irritado. Es un asunto de negocios, Claire. No personal. ¿Negocios? La palabra salió como un grito ahogado. ¿Y nosotros? ¿Y todo lo que dijiste? Jamás te prometí nada permanente, respondió con brutal honestidad.
Tú creaste expectativas que nunca fueron realistas. En ese momento, de pie bajo la luz fluorescente del estacionamiento, Claire sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No solo su corazón, toda su percepción de la realidad. Por primera vez en su vida, entendió cómo alguien podía simplemente querer dejar de existir. Mientras tanto, Maal Sara elegía flores para su boda con un hombre al que había visto solo 3 veces en entornos formales familiares. Era una mujer emiratí tradicional de familia acaudalada, educada pero protegida, hermosa en el modo clásico que adorna las portadas de revistas. Para ella, casarse con Talal representaba una elevación social y una alianza familiar. No tenía idea de que su futuro esposo estaba en un estacionamiento rompiendo el corazón de otra mujer en pedazos que nunca volverían a unirse. El contrato ya estaba firmado. El destino de Claire ya estaba sellado antes de que supiera que estaba condenada. Las semanas posteriores al anuncio de boda de Talal transformaron a Claire de una profesional competente en algo desesperado e irreconocible. Comenzó a solicitar asignaciones de vuelo específicas con una intensidad que incomodó a los supervisores de programación. Necesito estar en las rotaciones del capitán Al-Rasidi, insistía, con una tensión en la voz que antes no existía. Cuando se le cuestionaban sus extrañas peticiones, Claire inventaba excusas sobre oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional que no convencían a nadie. Su comportamiento durante los vuelos se volvió cada vez más errático. Los miembros de la tripulación notaban que miraba a Talal con una intensidad que incomodaba a todos, sus respuestas a comunicaciones rutinarias eran lentas y distraídas. Durante una escala en Frankfurt, lo siguió hasta su habitación de hotel, golpeando repetidamente la puerta hasta que otros miembros de la tripulación intervinieron. Entonces comenzaron los susurros, conversaciones discretas en las salas del equipo sobre la situación de Claire con el capitán. La paciencia de Talal se evaporó tan rápido como su afecto falso. Donde antes había sido cálido y alentador, ahora trataba a Claire con una distancia profesional que rozaba la crueldad. Evitaba deliberadamente el contacto visual, le asignaba las tareas más mundanas y solo le hablaba cuando era absolutamente necesario para las operaciones de vuelo. Su irritación era palpable, irradiando por la cabina como vapores tóxicos. La reputación profesional de Claire comenzó a deteriorarse de inmediato. Llegaba tarde a las reuniones, olvidaba procedimientos estándar que había realizado a la perfección durante años, y cometía errores pequeños pero notorios que llamaban la atención del personal superior. Otros pilotos comenzaron a solicitar diferentes primeros oficiales, alegando que necesitaban a alguien más concentrado para vuelos de larga distancia. Las oportunidades doradas que habían aparecido misteriosamente durante su aventura desaparecieron con la misma rapidez. 2 días antes de la boda de Talal, Claire hizo su jugada desesperada final. Esperó afuera de la sede de Emirates bajo el calor abrasador de Dubái durante 3 horas hasta que Talal salió de una reunión de gestión. Cuando la vio, su rostro se ensombreció con una molestia sin disimulo. Claire, esto tiene que terminar, dijo, sin detener su paso hacia el auto. Ella se puso a su lado, con la voz quebrada por la desesperación. Talal, por favor. Me mudé aquí por ti. Renuncié a todo, mi trabajo, mi familia, toda mi vida en América. Me dijiste que era especial. Dijiste que te hacía sentir vivo otra vez. Se detuvo y la miró con una expresión de desprecio tan fría que Claire retrocedió físicamente. Tú hiciste más de lo que fue, dijo, su voz vacía de cualquier calidez que ella recordaba. Nunca te pedí que vinieras aquí. Nunca te pedí que renunciaras a nada. Tú creaste una fantasía que solo existía en tu cabeza. Pero dijiste. Dije lo que querías escuchar. Eso es lo que hace la gente durante las aventuras. Dicen cosas bonitas. No significa que sean verdad. Las palabras la golpearon como puñetazos. Claire quedó paralizada en el estacionamiento mientras Talal se alejaba en su auto, con los guardias de seguridad ya acercándose tras haber sido alertados sobre una mujer alterada que acosaba al personal. La escolta fuera del edificio fue humillante,
presenciada por colegas que compartirían la historia en toda Emirates en pocas horas. Esa noche, Clyde sufrió su primer colapso emocional completo. Lloró hasta vomitar, luego lloró más hasta no tener nada dentro. La realización de que todo lo que había creído sobre su relación era una mentira cuidadosamente construida ya era devastadora. Pero entender que había destruido toda su vida por esa mentira era insoportable. El día de la boda llegó con el esplendor de la élite social de Dubái celebrando a uno de los suyos. Las redes sociales explotaron con imágenes de la ceremonia fastuosa, Maha radiante en oro y blanco tradicional, Talal apuesto y sereno con su candura formal, cientos de invitados en el lugar más exclusivo de los Emiratos. Clyde lo vio todo desde su apartamento, bebiendo vino que sabía a lágrimas y deslizando fotos que se sentían como cuchillos en su corazón. Se reportó enferma a 3 vuelos consecutivos, alegando una gripe estomacal que nadie creyó. Su apartamento se convirtió en un santuario de sueños destrozados, libros de idioma árabe por todas partes, fotos de ella y Talal en sus momentos secretos, ropa tradicional que compró para impresionarlo. Comenzó a escribir largos y confusos correos a Talal que nunca envió, suplicando explicaciones, cierre, cualquier reconocimiento de que lo que compartieron fue real. El descenso hacia una verdadera crisis mental se aceleró rápidamente. Sus evaluaciones de desempeño mostraban omisiones médicas, pérdida de peso por casi no comer, e incapacidad creciente para realizar funciones básicas. Comenzó a visitar distintos médicos en Dubái, quejándose de insomnio y ansiedad, acumulando somníferos con precisión metódica. Las búsquedas en su laptop revelaban investigaciones cada vez más perturbadoras sobre lo que llamaba métodos pacíficos para acabar con el dolor permanentemente. Escribió una carta a sus padres que nunca pudo enviarse: cuando lean esto, estaré en un lugar pacífico. Quiero que sepan que no fue su culpa. Solo amé a alguien que no me amó, y no sé cómo vivir con esa verdad. La carta quedó en su bandeja de borradores, una nota digital de suicidio para una vida que ya se sentía terminada. 14 días después de la boda de Talal, Clyde tomó una decisión que resultaría fatal. Solicitó específicamente ser asignada al vuelo EK-241, Dubái a Londres, sabiendo por los horarios de la tripulación que Talal sería el capitán. Cuando el supervisor de programación cuestionó su ausencia reciente y su repentino deseo de volver, Clyde sonrió por primera vez en semanas. Ya me siento mucho mejor, mintió con soltura ensayada. Lista para volver a volar. El supervisor aprobó la asignación, sin saber que Clyde acababa de programar su propia muerte a 39.000 pies. Lo había planeado todo meticulosamente, la ruta, el momento, el método. Si lo hacía como un último intento de alcanzar a Talal o simplemente quería morir en el cielo que siempre había amado más que la vida, seguía sin estar claro. Lo cierto era que Clyde Thompson ya se había ido. La mujer que abordó el vuelo EK-241 era solo un fantasma esperando el coraje para dejar de atormentar al mundo. La reunión de la tripulación para el vuelo EK-241 fue una clase magistral de tensión profesional disfrazada de procedimiento rutinario. Clyde llegó 15 minutos antes, su uniforme de Emirates impecable a pesar del temblor en sus manos mientras revisaba los informes meteorológicos. Cuando Talal entró en la sala de reuniones, su anillo de bodas atrapó la luz fluorescente como un recordatorio brillante de los sueños destruidos de Clyde. No reconoció su presencia más allá de un breve asentimiento al equipo reunido. Señoras y señores, comenzó Talal, con esa voz que alguna vez aceleró el corazón de Clyde. Ahora le helaba la sangre. Dubái a Londres, 7 horas de vuelo, ruta estándar a través del espacio aéreo iraní y turco. El clima está despejado, la carga de pasajeros está completa. Sus ojos recorrieron la sala, saltando deliberadamente sobre Clyde como si fuera invisible. Los demás miembros del equipo intercambiaron miradas incómodas. Todos podían sentir la electricidad en el aire entre el capitán y la primera oficial, aunque la mayoría no entendía su origen. Sarah, la azafata británica que sin querer entregó la noticia del matrimonio de Talal, notó de inmediato la pérdida de peso de Clyde.
Su uniforme colgaba flojo de su cuerpo, sus pómulos sobresalían bajo una piel que parecía papel. La bolsa de vuelo de Claire yacía junto a su silla, conteniendo más que solo cartas y manuales. Ocultos bajo el papeleo rutinario había 30 pastillas para dormir cuidadosamente contadas, obtenidas de distintos médicos en Dubái durante las últimas 2 semanas. Había investigado la dosis meticulosamente, suficiente para asegurar un sueño permanente sin violencia que pudiera poner en peligro la aeronave o a los pasajeros. En su habitación de hotel esa mañana, había escrito su última entrada en el diario: hoy me uno al cielo para siempre. Si no puedo tener amor a esta altitud, al menos puedo tener paz. Talal finalmente entenderá lo que perdió. Tal vez en el silencio, recuerde lo que tuvimos. Las palabras eran de una mujer que ya había soltado todo lo que la ataba a la tierra. La inspección previa al vuelo se realizó en un silencio tenso. Claire cumplió sus deberes con precisión mecánica, sus manos firmes a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Talal la trató como a cualquier otro primer oficial, profesional, distante, eficiente. Su completa indiferencia era más devastadora que cualquier enojo. Para él, Claire se había convertido en nada, un recordatorio incómodo de un capítulo que había cerrado. Durante el taxi hacia la pista, Claire intentó mantener comunicaciones normales por radio con el control terrestre, pero su voz tenía una cualidad hueca que hizo que Talal la mirara con atención. EK 241, listo para despegar, transmitió, las palabras sonando como una despedida aunque el control terrestre no pudiera oír el dolor oculto detrás de ellas. El despegue fue impecable, la memoria muscular de Claire tomando el control mientras ascendían por el cielo despejado de la mañana dubaití. Observó cómo la ciudad se hacía pequeña bajo ellos, el Burj Khalifa convirtiéndose en una aguja plateada, la Palma Jumeirah en una pequeña isla artificial en un mar azul interminable. Todo lo que una vez la llenó de asombro ahora parecía insignificante desde esa altura, incluida su vida rota. A altitud de crucero, con el piloto automático activado y la aeronave estable, Claire finalmente rompió el silencio profesional que se había extendido entre ellos como un alambre de púas. «Me mentiste», dijo en voz baja, con la mirada fija en el panel de instrumentos. «Dijiste que yo era diferente». La mandíbula de Talal se tensó, sus manos aferradas a los controles con visible tensión. «No hagas esto, Claire. Estamos volando. Sé profesional». ¿Profesional? La palabra salió como una risa amarga. «Renuncié a todo por ti. Mi trabajo en América, mi familia, toda mi vida. Me mudé al otro lado del mundo porque me hiciste creer». «Esa fue tu decisión, no la mía», interrumpió Talal, su voz cargada de irritación. «Nunca te pedí que sacrificaras nada. Nunca te prometí para siempre». Claire se volvió para mirarlo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Dijiste que te hacía sentir vivo. Dijiste que estabas pensando en cambiar tu vida». «Digo muchas cosas», respondió Talal con una frialdad devastadora. «Eso no significa que las haya dicho como tú querías interpretarlas». Las palabras flotaron en el aire de la cabina como gas venenoso. Claire sintió que algo fundamental se rompía dentro de su pecho, no solo su corazón, sino su voluntad de seguir existiendo en un mundo donde tal crueldad era posible de alguien a quien había amado tan completamente. «Pensé que me amabas», susurró, la confesión arrancada desde lo más profundo de su alma. La respuesta de Talal fue entregada con precisión clínica: «Pensaste mal». Esas 3 palabras fueron la sentencia de muerte de Claire, aunque Talal no tenía idea de que acababa de asesinarla tan cegaramente como si la hubiera empujado por la puerta del avión. Le había quitado su capacidad de tener esperanza y la había destruido a 39.000 pies, dejándola con nada más que las pastillas en su bolsa de vuelo y el cielo que siempre había amado más que la vida misma. 20 minutos después, el procedimiento estándar requería que Talal tomara su descanso obligatorio. «Tú tienes el control de la aeronave», le dijo a Claire, recogiendo sus materiales. «Regresaré en 2 horas. Mantén el rumbo y la altitud».
Sola en la cabina por primera vez desde que se enteró del matrimonio, Claire sintió una calma extraña descender sobre ella. Confirmó su posición con el control de Londres, ECA 241, manteniendo nivel de vuelo 390, todo normal, su voz firme por primera vez en semanas. Abrió su bolsa de vuelo y sacó la pequeña farmacia de pastillas para dormir, contándolas por última vez. 30 comprimidos, cada uno un paso hacia la paz que se le había escapado desde aquella devastadora conversación en el estacionamiento. Los organizó cuidadosamente sobre la consola central, luego sacó su bolígrafo para hacer una última entrada en el registro de vuelo. Te alejaste de todo lo que teníamos, escribió con letra cuidadosa. Y ahora yo también lo haré. Claire tragó las pastillas con café frío de su termo, lavando su dolor con la misma precisión metódica que alguna vez aplicó a las listas de verificación previas al vuelo. Programó el temporizador de su reloj para 30 minutos, el tiempo suficiente para asegurarse de que Talal no regresara hasta que fuera demasiado tarde para salvarla. Su último acto consciente fue quitarse el pin de alas de capitán de su uniforme y colocarlo cuidadosamente sobre el asiento de Talal. Un último regalo de una mujer que lo había amado más de lo que se amaba a sí misma. Mientras se desvanecía la conciencia, el último pensamiento de Claire fue sobre los atardeceres en Texas y la voz de su padre diciéndole que los sueños requerían sacrificio. Ella acababa de hacer el sacrificio definitivo por un sueño que nunca fue real. Cuando Talal regresó de su descanso, encontró el vuelo ECA 241 ligeramente desviado de su curso, el piloto automático luchando por mantener la altitud. Como si la aeronave misma percibiera que algo iba mal. Claire estaba desplomada sobre el panel de instrumentos, su cabeza apoyada contra la pantalla de vuelo principal, su respiración tan superficial que apenas era perceptible. Claire. Su voz se quebró con pánico mientras se lanzaba hacia su asiento. Claire, despierta. Le sacudió el hombro, pero su cuerpo estaba flácido, sin respuesta. Su piel se sentía fría a pesar del calor de la cabina, y cuando le levantó la cabeza, sus ojos estaban entrecerrados, las pupilas dilatadas hasta puntos diminutos. La aeronave se había desviado 2 grados del rumbo y había perdido 300 pies de altitud. Las manos de Talal se movieron frenéticamente sobre los controles, corrigiendo la dirección mientras intentaba reanimar a su primer oficial inconsciente. Fue entonces cuando vio el pin de alas del capitán colocado deliberadamente en su asiento y el frasco vacío de pastillas rodando por el suelo. Emergencia médica en cabina, transmitió a Control Londres, su voz tensa con un terror apenas contenido. No era miedo por la vida de Claire, sino por el escándalo que destruiría su carrera si alguien descubría que su aventura había llevado a este momento. Una pasajera que se identificó como la doctora Sarah Michei, especialista en cardiología que regresaba de una conferencia médica, respondió al llamado desesperado de la tripulación por asistencia médica. La cabina se convirtió en una improvisada sala de emergencia mientras ella realizaba RCP sobre el cuerpo inerte de Claire, y Talal luchaba por mantener el control de la aeronave con manos temblorosas. Ha tomado una sobredosis masiva, informó la doctora con gravedad al revisar las pupilas de Claire. Su ritmo cardíaco es peligrosamente lento. Necesitamos llevarla a un hospital de inmediato o va a morir. Control Londres, ECA 241 declara emergencia médica, transmitió Talal con voz profesional a pesar del caos. Solicitamos desvío inmediato al aeropuerto más cercano. Tenemos una miembro de la tripulación inconsciente que requiere atención médica urgente. ECA 241, autorizado directo a Estambul Ataturk. Equipos médicos en espera. Descienda y mantenga nivel de vuelo 200. El descenso se sintió como una caída a través de los sueños rotos de Claire. Vehículos de emergencia turcos alineaban la pista, sus luces rojas parpadeando como advertencias que Talal debió haber notado semanas atrás. En la cabina de pasajeros, 347 almas permanecían felizmente ignorantes de que su primer oficial se estaba muriendo a solo metros de ellos, su vida desangrándose al mismo ritmo que su altitud.
El aterrizaje de Talal fue técnicamente perfecto a pesar del temblor en sus manos, pero se sintió como un choque. En cuanto la aeronave se detuvo, los paramédicos abordaron con urgencia profesional, llenando la cabina con equipos y energía desesperada. Trabajaron sobre el cuerpo de Clyde con precisión mecánica, inyectando estimulantes, revisando signos vitales, realizando procedimientos que parecían más intentos de resurrección que tratamientos médicos. Pero Clyde Thompson ya no estaba. Su corazón se había detenido en algún punto sobre el mar Egeo, su último aliento exhalado en el aire delgado que amaba más que a la vida misma. Los paramédicos la declararon muerta a las 14:42 hora local, aeropuerto Estambul Ataturk, causa de muerte, paro cardíaco inducido por sobredosis. De pie en la cabina junto a su cuerpo cubierto, Talal encontró la última entrada de Clyde en el registro de vuelo: te alejaste de todo lo que teníamos. Y ahora yo también. Las palabras lo golpearon como una despresurización, repentina, violenta, robándole el aliento. Ella lo había planeado. Había planeado morir con él al mando, obligándolo a presenciar su último acto de desesperación. La maquinaria de relaciones públicas de Emirates se activó con precisión quirúrgica. En cuestión de horas, se emitió el comunicado oficial: Emirates lamenta confirmar una emergencia médica durante el vuelo EK-241 de Dubái a Londres. A pesar de la atención médica inmediata, la primer oficial Clyde Thompson falleció. Nuestros pensamientos están con su familia en este momento difícil. Sin mención de suicidio. Sin referencia a relaciones personales. Sin reconocimiento de que Clyde murió de corazón roto a 39.000 pies. La verdad fue esterilizada, empaquetada y enterrada bajo la eficiencia corporativa que protegía a todos excepto a la mujer que ya no podía ser protegida. Los padres de Clyde, James y Mary Thompson, recibieron una llamada en su rancho de Texas informándoles que su hija había muerto sirviendo a los cielos que amaba. Les dijeron que era una heroína que sufrió una emergencia médica trágica mientras cumplía con su deber. Nunca supieron que había ingerido 30 pastillas para dormir porque un piloto casado usó su corazón como blanco. Talal volvió a volar en 2 semanas. Su evaluación psicológica obligatoria lo autorizó para el servicio después de convencer a los psiquiatras de Emirates de que la muerte de Clyde fue una tragedia inesperada sin relación con ninguna cuestión personal. Le dijo a Ma que perder a una colega fue difícil, pero que continuar volando era la mejor forma de honrar su memoria. Pero por las noches, solo en habitaciones de hotel alrededor del mundo, Talal escuchaba la voz de Clyde en sus auriculares de radio. Transmisiones fantasma de una mujer cuyas últimas palabras fueron sobre un amor que él nunca sintió. Su nota de suicidio se convirtió en un fantasma que lo perseguía en cada vuelo, cada escala, cada momento en que el cielo le recordaba lo que su crueldad había costado. Cuando los padres de Clyde limpiaron su apartamento en Dubái, encontraron evidencia de una obsesión que les rompió el corazón: cientos de fotos, libros de texto de árabe, ropa tradicional y una carpeta de correos electrónicos no enviados a un hombre cuyo nombre no significaba nada para ellos. El empleado de Emirates que supervisó la limpieza desechó esos objetos como efectos personales sin importancia. Años después, en un momento de confesión ebria, Talal le admitiría a un colega: sabía que era frágil. Usé eso. Nunca pensé que realmente lo haría. Algunas noches, todavía escucho su voz en el radio, preguntando por qué no pude amarla. A 39.000 pies, Clyde Thompson no murió por la altitud sino por el abandono. Ella le dio amor, y él le dio silencio. El cielo que adoraba se convirtió en su tumba, y el hombre que amó se convirtió en su verdugo. Algunas tragedias no se estrellan, simplemente dejan de respirar, dejan de esperar, dejan de creer que mañana dolerá menos que hoy. Clyde quería volar lejos con amor. En cambio, voló lejos de la vida misma, dejando solo el eco de los sueños que murieron en el aire delgado donde incluso los ángeles temen volar.